Actualmente se está dando una problemática muy grande y son derrames de petróleo que suceden en el agua, pero se han preguntado qué consecuencias a futuro tiene este tipo de derrame. Para darle solución a este problema, hemos estudiado un microorganismo llamado Alcanívora curcumensis, el más buscado para la degradación de hidrocarburos. Antes de explicarles cómo funciona el microorganismo Alcanívora curcumensis, les voy a explicar qué es el petróleo, cómo nos afecta a nivel global en la salud humana y en la vida marítima. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos insolubles en agua. Se conoce también como crudo, petróleo crudo. Principalmente se encuentra en rocas sedimentarias, en el mar. Podemos decir que el petróleo es la fuente principal de potencias como lo son Estados Unidos, Rusia, China. Cuando ocurre un derrame de petróleo, los animales consumen eso, algunos mueren, algunos quedan vivos, y esos son los que nosotros consumimos a diario, que serían. El ser humano se ve afectado por el petróleo debido a que si hay un derrame de petróleo en el mar, al humano consumir el microorganismo o el organismo o el animal contaminado, eso puede ocasionar ciertas enfermedades. Se nos ha hecho necesario estudiar varios métodos para mitigar este gran impacto ambiental. ¿Cuáles serían estos métodos? Sería bioremediación y mecánico. Que gubernamentalmente es más utilizado es el método mecánico de los skimmers, que consiste básicamente en que equipos que tienen como unas grandes cerdas se enfocan más que todo en arrastrar el petróleo basándose en la densidad, en la diferencia de densidad que tiene con el agua. Pero nosotros proponemos otro método y es la utilización de la bioremediación. ¿En qué consiste? La bioremediación consiste básicamente en la utilización de microorganismos vivos para que estos devoren, por decirlo así, el petróleo. Este microorganismo puede funcionar de dos formas, in situ o ex situ. Entonces, in situ quiere decir que introducimos el microorganismo en el propio derrame. Ahora, ex situ vendría siendo lo que utilizamos fuera de la contaminación del petróleo. Nosotros vamos más que todo a hablar sobre una familia, la familia de alcanívoras. El género Alcanívora se deriva de 6 tipos de microorganismos. Esos 6 microorganismos son Burcumensis, Dicellolei, Venustensis, Indicios y Jadensis. Estos microorganismos sirven para controlar el derrame de petróleo en el mar. De la familia Alcanívoras nosotros comemos la Burcumensis. ¿Qué es la familia Alcanívoras Burcumensis? Es un microorganismo utilizado para la degradación de petróleo en el mar. Se utiliza principalmente para controlar los derrames de petróleo ocasionados por las embarcaciones o por el mal manejo del petróleo. Para la aplicación del método Alcanívora Burcumensis, lo que primero debemos realizar es dirigirnos al lugar de derrame de petróleo. Segundo, deberíamos introducir el microorganismo para que haya un control de la bacteria y del petróleo en el mar, para controlar así su expansión, los alcanos alimentarse eh, de su energía, porque esa sería su fuente de nutrición. Y terceros, dejar que el microorganismo actúe durante 24 horas. Pero ahora vamos a explicar algo muy importante y es cómo funciona este microorganismo. Ahora, durante la ruta metabólica de este microorganismo, ella lo que hace es generar un metabolito primario para que ese metabolito le ayude en el crecimiento y desarrollo de ella misma, y a partir de ahí entra en una ruta catabólica, es decir, coge una macromolécula muy compleja y la vuelve en una molécula un poco más simple, por decirlo así, y a partir de esta obtenga energía nuevamente para repetir nuevamente su ciclo. En este momento vamos a explicar brevemente en qué consiste la ruta metabólica de nuestra Alcanívora porcumensis para así poder degradar el hidrocarburo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un hidrocarburo. En este caso tomamos un ejemplo de un hidrocarburo de una cadena de 8 carbonos. Entonces, ¿qué sucede? Mediante la enzima de monoxigenasa, siendo esta una de las principales para que se pueda suceder en esta ruta, tenemos que nuestro hidrocarburo se oxigena, pasa por un proceso de oxigenación. ¿Cierto? En este proceso de oxigenación nos va a producir esta molécula
que pasa de ser un hidrocarburo a un alcohol exactamente, produciéndonos así un NAD sin energía, básicamente. Ahora, este proceso con este alcohol procede a volverse un aldehído. Y esto sucede mediante un proceso de deshidrogenación sumándole un ion de agua, lo que va a hacer que este alcohol se nos vuelva un aldehído con un doble enlace de oxígeno, ¿cierto? Luego este enlace pasa nuevamente por un proceso de deshidrogenación agregándole otra molécula de agua. Con esta nueva molécula de agua, este enlace que tenemos con hidrógeno se nos va a volver un enlace de hidroxilo, es decir, un enlace con un ion de alcohol también, para así, mediante este proceso, entrar directamente a nuestra beta oxidación transformada como un ácido graso, teniendo así que aquí se le agrega energía de ATP de la molécula y se le agrega una molécula que es muy importante, que es la molécula de CoA, para así poder hacer la activación de nuestro acetil-CoA al finalizar el proceso de la beta oxidación. Ahora bien, tenemos nuestro ácido graso, ¿cierto? Este ácido graso va a pasar por un proceso de activación de esta molécula, es decir, esta molécula se le va a agregar al ácido graso y esto nos va a producir un doble enlace. Al producirnos este doble enlace, esto va a formarnos, ¿cierto? Después de otro proceso, una molécula de hidroxilo nuevamente en nuestro ácido graso. Luego, esta molécula de hidroxilo nos va a formar un grupo cetónico. Es decir, esta molécula pasa por un proceso de oxidación, ¿cierto? Y esto nos va a producir a nosotros nuestro grupo cetónico. Este grupo cetónico al finalizar se va a dividir, tomándose esta parte para acá y quedando esta parte, pues básicamente con otro hidrógeno. Ahora, cuando ya tenemos nuestro grupo cetónico, lo que hace nuestro microorganismo es producir dos partes. Nuestra primera parte, que es un resto de ácido graso, y nos va a producir nuestro acetil-CoA, ¿cierto? Ahora, este acetil-CoA es el que va a entrar a nuestro ciclo de Krebs, pero tenemos que tomar en cuenta que este ácido graso que queda con un restante de carbonos que inician nuevamente todo este ciclo, hasta que se consume todo el ácido graso. Ahora bien, en nuestro ciclo de Krebs, nuestra acetil-CoA entra a un ciclo general estándar, ¿cierto? Que es del ciclo cítrico básicamente. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Nuestra molécula, en caso de emergencia de que ya no tenga hidrocarburos, para seguir reproduciéndose, toma como fuente de energía primaria un metano. Este metano lo que hace es producir acetil-CoA. Pero este acetil-CoA es diferente al que obtenemos de un ácido graso, porque este acetil-CoA entra directamente al ciclo cítrico y pasa por el ciclo de isotrato, pero no nos va a producir el ketoglutarato, sino que nos va a producir directamente malato y fumarato dependiendo de nuestro metano. Y esto es conocido como el ciclo del bioxilato. A partir de este estudio, identificamos que la capacidad de degradación de hidrocarburos por cumensis posee enzimas y vías metabólicas especializadas que le permiten degradar eficientemente hidrocarburos presentes en el ambiente marino. Sus adaptaciones metabólicas y su capacidad para utilizar los hidrocarburos como fuente de carbono y energía implica una serie de adaptaciones bioquímicas a nivel enzimático y metabólico. Sus interacciones microbianas pueden proporcionar información sobre las interacciones en el ambiente contaminado por el petróleo. Esto incluye la corporación entre diferentes especies bacterianas. Estudiar de una forma más bioquímica y de una forma más profunda a la Calígula porcumensis, nos podemos dar cuenta que este microorganismo no solo podría degradar los componentes de hidrocarburos, sino que además puede degradar otros componentes que se encuentren en una problemática similar. Además, este microorganismo contribuye a la creación de nuevas tecnologías de bioremediación más efectivas.